Siga junto a TV4, Televisión. Nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía, les saludo en esta tarde en el nombre del Señor Jesús y deseo realmente que este programa sea de mucha utilidad para usted. Le doy la bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Lo único que nos convoca en este lugar es el explicar la palabra de Dios tal cual está escrita. No tenemos ningún otro objetivo. Así, si usted tiene una Biblia a mano, puede tomarla y sería muy bueno para que lea junto conmigo en la palabra de Dios. Antes de la lectura bíblica, como siempre, estamos ofreciendo los cursos del Instituto Bíblico Internacional Emaús. Es una forma sencilla que usted puede estudiar la palabra de Dios en su tiempo libre, en su casa o en su oficina, donde usted lo estime conveniente, y no tiene ningún tinte sectarista, tampoco tiene compromiso con nadie, sino solamente con usted mismo de conocer mejor lo que la Biblia enseña. Dentro de este libro viene también un cuestionario donde usted lo contesta después de haber estudiado y lo envía para la revisión y puede seguir haciendo otros cursos porque son hartos cursos que están en este momento editados al español. Así tiene una buena oportunidad de aprender y conocer mejor el plan de salvación, saber quién es Dios, quién es el Señor Jesús, quién es el Espíritu Santo, la obra que cada uno de ellos realiza, etc. O sea, hay una gama de actividades en las Escrituras que usted tal vez también desconoce y otras que a lo mejor no tiene el concepto claro. Sí, le recomiendo que si tiene interés realmente adquiera estos cursos de forma sencilla, llamando al teléfono que aparece en pantalla. También puede escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, puede venir al canal antes de las 6 de la tarde los días jueves, escribir a la casilla 9 del correo de Lota o venir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 7 de la tarde. Así tiene hartas formas como adquirir estos cursos que pueden ser de gran bendición para sus vidas. Bien, estamos estudiando en la carta a los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 2. Dice, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
o el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios, y por supuesto el deseo siempre es que la lectura pública de la palabra de Dios sea de beneficio para todos nosotros. Vamos a tomar un momento para dirigirnos a Dios en oración, a fin de que Él sea el que hable a través del Espíritu Santo y que la palabra de Dios llegue con poder de lo alto al corazón de nuestros amigos. Nuestro Dios y Padre Celestial, con gozo, con gratitud, elevo mi voz hasta el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro en estos momentos, para explicar de forma bíblica lo que tu palabra nos enseña, para que la sana doctrina no sufra ninguna variación, sino sea enseñada y explicada tal cual ha quedado escrita en este libro santo. Nuestro Dios, confío en el Espíritu Santo que mora en mí y quien está en este momento también conmigo, que Él es el que hable, el que guíe en todo, a fin de que tu palabra llegue con poder de lo alto. Que las personas puedan ser convencidas por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio en esta tarde, a fin de que ellos puedan reconocerse delante del Dios santo y eterno, que están destituidos de tu gloria, y acudir al único que puede salvarles, al único que puede darles vida eterna, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que entregó su vida, el que puso su vida como propiciación por el pecado de todos aquellos que confían en Él. Nuestro Dios, queremos pedir por las personas que están en sintonía, para que les bendigas especialmente con la comprensión de la palabra tuya, que aquellos que escriben o llaman al canal con diferentes dificultades, problemas en sus vidas, puedan encontrar la solución a ellos a través del Señor Jesucristo. También pedimos que aquellos que están sin trabajo puedan tener una ocupación en donde ellos puedan conseguir lo necesario para el sustento de su familia. Pedimos por los que están
delicados de salud, enfermos, para que les sostengas y en tu buena voluntad les sanes. También pedimos por los que tienen problemas de drogadicción o que están bajo el alcoholismo, para que sean librados de las garras del diablo y puedan ellos también rehacer sus vidas y especialmente con sus familias. Pedimos por los que tienen problemas de convivencia en sus hogares, para que también ellos encuentren la paz que solamente el Señor Jesucristo puede dar a ellos, y ellos pueden tener la tranquilidad y hallar la felicidad en sus vidas. Pedimos así también, nuestro Dios y Padre, por el matrimonio que está en este canal, los dueños de este canal, por sus hijos, por sus nietos, para que tú les ayudes, les des salud, y que ellos, por sobre todas las cosas, también puedan considerar tu amor y misericordia para con ellos. Rogamos por señora Gina, para que le siga sosteniendo y en tu buena voluntad ella esté tranquila, no tenga dolores en su cuerpo físico. También pedimos por los que están en los controles, para que sean guiados de tal forma que todo sea hecho para honra y gloria de tu nombre y en beneficio de las personas que están en sintonía en nuestro programa, no solamente aquí, sino también saliendo por el internet al mundo. Queremos pues quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estábamos considerando en este capítulo 2 de la carta a los Hebreos, donde se comienza con un paréntesis. El capítulo 1 nos está mostrando la superioridad de el Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. Y el tema ha quedado interrumpido al inicio del capítulo 2 en estos primeros versículos. En los primeros versículos, 4 versículos, queda interrumpido con una severa advertencia, porque en esta carta hay varias advertencias para las personas que escuchan, o para las personas que se convierten en simples religiosos, pero que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal. Que lamentablemente hay muchos en este mundo, personas que les gusta congregarse, leer la Biblia, orar y hacer muchas cosas, pero jamás se han encontrado, jamás han pedido perdón por sus pecados y no tienen la certeza, la seguridad de su salvación que nos da el Señor a través de su palabra y el testimonio vivo que nos da el Espíritu Santo, que mora en el creyente desde el momento de la salvación, y el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así, para ellos es la advertencia para toda persona que, habiendo escuchado el mensaje de salvación, ya delante de Dios queda responsabilizado. No podrá jamás decir que no sabía o que no había escuchado, que nadie le había dicho, sino la responsabilidad es realmente entera delante del Dios Santo, del Dios Eterno. Y como veíamos, que esta salvación que Dios ofrece en forma gratuita es muy grande, porque el alcance es universal, es para todas las personas que habitamos en este planeta Tierra. Para todos Dios da esta garantía, este regalo de la salvación del alma, porque al nacer en este mundo nacemos destituidos de la gloria de Dios, ya que traemos la herencia de nuestros primeros padres, pero luego nos convertimos nosotros mismos en pecadores, tanto por práctica, y es necesario que nos pongamos a cuenta con Dios. Dios ha hecho todo para que nosotros estemos a cuenta con Él. Somos nosotros los que nos negamos a esa relación íntima con el Señor. Así la advertencia es: ¿cómo escaparemos? ¿O cómo escaparás tú, mi amigo, si no pones atención, si no recibes la oferta de salvación que Dios te hace? Porque esta salvación, como veíamos, es muy grande, porque es universal, alcanza para todos. Es muy grande porque el costo es nada más y nada menos que
la vida del Hijo de Dios que fue entregado, clavado allí en la cruz, y es muy grande porque tiene consecuencias eternas. Es para toda la eternidad. El Señor Jesús, Él lo ha dicho muy claramente: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hay plena certeza, plena seguridad en Dios. La salvación no depende de lo que uno haga o deje de hacer, depende de lo que Cristo hizo allí en la cruz por nosotros. Así, el Espíritu Santo ha testificado en las primeras etapas de la predicación del Evangelio con muchos milagros. Dios apoyó desde el cielo el anuncio del Evangelio porque la nación de Israel fue una nación incrédula. Ellos desecharon y no vieron en Cristo al Mesías, sino le rechazaron. Y le rechazaron hasta llevarle a la muerte y muerte de cruz. No obstante, Dios hizo muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales que obviamente el hombre no puede llevar a cabo, para testificar desde el cielo que el mensaje que estaba siendo anunciado procedía y venía de Dios. Primero fue anunciado por el Señor Jesús, el Evangelio de la gracia de Dios, y luego, por supuesto, testificado por aquellos que recibieron esta salvación y se hicieron parte de este reino de Dios. Y podemos encontrar nosotros en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia, milagros como la curación de un tullido allí en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Ahí hay un malentendido porque la gente piensa que el templo se llamaba La Hermosa. No, la puerta, esa puerta de ese lado se llamaba La Hermosa porque era una puerta hecha en material muy especial que cuando el sol le daba brillaba y relucía desde lejos. Por eso le llamaban y se llamaba la puerta La Hermosa. No es el templo, es la puerta del templo. Y eso usted lo puede leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que es muy conocido, ese acto de sanidad que Dios hizo a través del apóstol Pedro y del apóstol Juan. A este hombre que pedía limosna en aquel lugar. También tenemos la muerte de Ananías y Zafira en Hechos 15, que esto también corresponde a los milagros hechos por Dios a través de su siervo. Es a través de Pedro que ocurrió esto, porque ellos quisieron burlarse, quisieron engañar a Dios, y engañar a Dios el Espíritu Santo, y eso por supuesto no es posible. También tenemos la curación de enfermos en la ciudad de Jerusalén, ahí mismo en Hechos 5. Tenemos la apertura de la cárcel en Hechos 5. Ese es un caso particular cuando Pedro está preso y el gobernador, el emperador, el rey quiere matarle. Dice que mató a Jacobo a espada y a Pedro le encerró en la cárcel, también esperando hacer de él un espectáculo público con su muerte, para disuadir a aquellos que estaban proclamando que en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Pero Dios, Él interrumpió aquellos planes y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par para que Pedro, el siervo de Dios, saliera desde allí. Ese relato también está allí en Hechos, el capítulo 5. Mientras la iglesia estaba orando por él, porque como otras veces lo he enseñado, la iglesia no es el lugar físico en donde se congregan las personas.
sino la iglesia es el grupo de personas salvadas por Cristo que se congregan en algún lugar. Y allí esa iglesia estaba funcionando en una casa, y allí estaban orando por Pedro, y el Señor le liberó en forma milagrosa, tanto que no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta de lo que allí ocurrió. Ese es un gran milagro, que Dios abriera las puertas de la cárcel. Luego tenemos la curación del paralítico en Hechos 9. Tenemos la resurrección de Dorcas también allí en Hechos 9. Una mujer creyente que era muy caritativa, y ella hacía túnicas y vestidos para las mujeres viudas que habían en ese tiempo entre los creyentes, porque el ser viuda en aquel tiempo era el quedar desamparada completamente, sin absolutamente ninguna cosa o ningún apoyo de ningún lado, solamente si tenía familia. Y Dorcas, que lamentablemente muchos se tomaron ese nombre para formar grupos o cosas por el estilo, ella solamente hacía esas túnicas y las regalaba a estas mujeres. Por eso cuando ella muere hubo gran llanto, hubo gran dolor, pero Dios permitió que ella volviese por un tiempo más a la vida. Luego tenemos nuevamente la apertura de la cárcel allí en Hechos 12. Tenemos también la horrenda muerte de Herodes. Herodes allí en Hechos 12, él se autoproclamó y la gente dijo voz de Dios y no de hombre. Y él aceptó esa alabanza. Y Dios castigó a Herodes y él murió inmediatamente comido de gusanos. Sabemos nosotros que generalmente los cuerpos en la tumba son comidos de gusano, pero esto fue una muerte ejemplarizadora, porque él cayó muerto allí comido de gusanos, algo que realmente la gente le llamó mucho la atención y muchos tuvieron miedo de aquello. Y también tenemos un hechicero que se llamaba Elimas en Hechos 13, quien impedía que un hombre importante escuchase el mensaje del Evangelio. Y era en realidad Satanás el que actuaba a través de él. Y Pablo, ellos inmediatamente hicieron que este hombre quedara ciego. Y el procónsul, él creyó el mensaje del Evangelio al ver aquella manifestación del poder de Dios. Y así podríamos mencionar muchos milagros, muchas cosas que fueron ocurriendo a través de la historia, porque Dios testificaba desde el cielo acerca del mensaje que se estaba enseñando. Y también el Señor Jesús, Él antes de volver al cielo, Él había dicho que las señales iban a seguir a aquellos que creyeran en su nombre. Así, esto fue anunciado por el Señor Jesús. Dijo Él que esas señales iban a seguir allí en el Evangelio según Marcos. En su ministerio, Marcos consignó la palabra del Señor. Y algunos han interpretado esto como que es algo que realmente va a seguir eternamente. Pero Dios es tan poderoso como en el tiempo antiguo, y Él, si es la voluntad de Él sanar o hacer algún milagro, Él lo hace y no se vale de terceras personas. Con el tiempo esto fue disminuyendo y
y vemos nosotros que después, ya en caso de enfermedades, había más consejos u otras acciones que para los enfermos a fin de que ellos lograran obtener la curación. Incluso también Santiago, el medio hermano del Señor, cuando él escribe en su carta, él dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite en ese tiempo era usado como medicina, lo mismo que en muchos casos el vino, y oren por él. Y la oración eficaz, dice, sanará al enfermo, porque Dios actúa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos y también de acuerdo a la fe de las personas que realmente quieren recibir el favor de Él. Bueno, en el versículo 5, aquí nuevamente se retoma el tema que venía en el capítulo 1, de la superioridad del Señor Jesús con respecto a los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y aquí se está hablando no del tiempo presente, sino de la eternidad. En el tiempo presente, el mundo presente en el cual nosotros vivimos, Dios lo había entregado en manos del gobierno del hombre. Allí en el Génesis, Dios ordenó a Adán que él debía señorear en todas las áreas de la creación. Él iba a ser el amo, el señor de la creación. Pero lamentablemente, como Adán pecó, Adán cayó en pecado, perdió ese derecho. Y Dios entregó la administración de este mundo a sus ángeles. Ellos son administradores, ellos no son gobernantes, ni son reyes, ni nada por el estilo, son solamente administradores. Así, en el mundo venidero, este mundo venidero en el cual no habrá pecado, ni habrá llanto, ni aflicción, Dios también tiene previsto entregar el gobierno de ese mundo al hombre, pero no al hombre descendiente de Adán, sino al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Entonces, allí no va a ocupar ángeles para que administren ese mundo. Por eso dice que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino más bien es al Señor Jesús. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y aquí llama la atención porque el escritor conocía muy bien en dónde y de dónde estaba tomando esta cita bíblica que corresponde al Salmo número 8. Y no es que él se haya olvidado, ni mucho menos, sino más bien él quiere de cierta forma realzar, ya que los judíos a los cuales se está escribiendo, ellos conocían el Antiguo Testamento y conocían muy bien los salmos. Ellos usaban los salmos como el himnario que ellos tenían para alabar a Dios. Así, por eso dice él que en cierto lugar alguien testificó o dio testimonio, es la idea, dio testimonio diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Y aquí se está hablando del Señor Jesús. Y al Señor Jesús en las Escrituras se ve como el hombre perfecto. De hecho, de esa forma lo presenta Lucas al escribir el Evangelio, como el hombre perfecto. Y también le vemos allí en los Evangelios que él usa este nombre como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y aquí la pregunta es, ¿quién es para que le visites? Y el Señor Jesús fue hecho, y los hombres en general, fuimos hechos menores que los ángeles. Pero
Aquí hay una referencia también a Adán, que le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre él las obras de tus manos. Y en el Salmo número 8, vamos a leerlo para que nos demos cuenta de esto que está escribiendo aquí el escritor a los Hebreos. Él, al citar el Salmo 8, está diciendo que en las manos o la autoridad del hombre, de Adán, fue puesto la creación. Dice el Salmo 8, has puesto tu gloria sobre los cielos, se refiere al Señor Jesús, y de la boca de los niños y los que maman formaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En primera instancia, Adán fue el que recibió esa orden de señorear sobre las aves, sobre los peces del mar y por supuesto sobre las bestias de la tierra. Incluso a él se le dio el trabajo de poner nombre a los animales, porque Dios no puso a Adán para que estuviera ocioso allí en el huerto de Edén, no, él lo puso allí para que lo cuidase y lo labrase. Y leemos en la palabra de Dios que los nombres incluso fueron puestos por Adán a esos animales. Pero lamentablemente Adán cayó en desgracia, y él trajo también como consecuencia esa desgracia a toda la raza humana, a toda la humanidad, todos pecadores, todos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Así, pero en el postrer Adán, que es el Señor Jesús, él va a estar, y a él va a estar sometida todas las cosas, todo va a ser puesto bajo los pies del Señor. Como leímos, que el Padre dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrados de tus pies, o a tus enemigos por estrado de tus pies, como leemos en el versículo 13 del capítulo 1. Pero dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Obviamente esto va a ocurrir en el futuro, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y aquí obviamente no queda ninguna duda de quién se está hablando. A Jesús, coronado de gloria y de honra. Y vemos que se menciona el nombre humano solamente, Jesús. Y Jesús significa Jehová salva. Y este nombre fue puesto por cuanto dijo Dios a través de el ángel Gabriel, quien le anunció a María el nacimiento de su hijo, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Él salvará a su pueblo de su pecado. Y dice, vemos a Jesús que fue hecho como hombre, como hijo de Dios. Él es superior a todos los ángeles, pero como hombre, en su humanidad perfecta,
Él fue hecho un poco menor que los ángeles, pero este Jesús está coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Él salió triunfante de esta muerte allí en la cruz. Él triunfó, y este triunfo queda evidenciado por su resurrección. Él, al resucitar, dice la palabra de Dios, Él completó la obra, y al resucitar, Él nos justificó y también nos da garantía de que así como Él resucitó, así también los creyentes, si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, nuestros cuerpos van a ser resucitados cuando Él venga, y van a ser resucitados, pero un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero el Señor Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa de Él haber cumplido a plena satisfacción de Dios con el plan de salvación, muriendo allí en la cruz. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Esto también lo escribe el apóstol Pablo a los colosenses, que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él todas las cosas subsisten. Así convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La muerte de Cristo en la cruz tenía como propósito el que muchos creyeran, que muchos fueran salvados, que muchos fueran justificados, que muchos fueran perdonados sus pecados a través de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús. Los judíos, ellos conocían muy bien el asunto de los sacrificios de animales, de machos cabríos, de bueyes, o de una becerra, o de palominos, etc., que con aquello se cubría en la antigüedad el pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Vamos a encontrar más adelante en esta misma carta. Pero aquí convenía que fuera perfeccionado el autor de la salvación. Y el Señor Jesús, vamos a leer en el capítulo 12 más adelante, que Él, al considerar el resultado de su muerte en la cruz, Él sufrió la muerte. Él sufrió la muerte. Él puso su rostro firme como un pedernal para ir a Jerusalén, para entregar su vida en rescate por todos los que le hemos recibido como nuestro Salvador personal, por todos los que nos hemos apropiado de la obra de expiación para el perdón de nuestros pecados. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el
el autor de la salvación, por supuesto, es el Señor Jesús. Y los hijos que son llevados a la gloria son todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Y continúa el argumento en el versículo 11, porque dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es hijo de Dios, y es aún más, es el Dios encarnado, pero aquí le estamos viendo como el hombre, el hijo del hombre, o como el hombre perfecto. Entonces el hombre perfecto, él pertenece también a Dios. Y por supuesto, los que son santificados son todos los creyentes salvados por Cristo. La palabra santo, santificar, tiene que ver con separar de el mundo inconverso, separar de las prácticas de el mundo para Dios, para el servicio de Dios. Así todos los creyentes salvados por Cristo son llamados santos, somos llamados santos por el Dios eterno. Somos llamados santos porque fuimos justificados de nuestro pecado al creer en la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, él dice muy claramente: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque si no hemos recibido, o si la persona no ha sido justificado o declarado justo por Dios a través de la muerte de Cristo, esa persona está en eminente riesgo de la muerte eterna a causa del pecado. Y la única forma que puede escapar de ese riesgo, de ese peligro, es confiando en la muerte de Cristo en la cruz como la única obra que Dios aceptará para la salvación, para el perdón de los pecados de aquel que pide con fe sincera. Así, el que santifica y los santificados son todos de uno. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús no se avergüenza en llamar hermanos a pecadores viles salvados por su gracia. Y por supuesto, Él tiene todo el derecho y Él puede y quiere llamarnos hermanos. Nosotros obviamente tenemos que tener mucho cuidado de usar estas palabras a veces porque somos indignos de llamarle a Él nuestro hermano, ya que Él fue el único hombre santo, perfecto, sin mancha, el único que pudo lanzar el desafío a sus enemigos y decir: ¿quién me redarguye de pecado? Y por supuesto nadie, porque el testimonio de las Escrituras es claro. Él es el único que no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, el único hombre perfecto que ha pisado este planeta Tierra. Pero sin embargo, Él en su condescendencia, en su amor ilimitado, un amor sin parangón en este mundo, Él dice: no se avergüenza de llamarnos o de llamarlos hermanos. Y Él dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí por supuesto está la congregación que en primer lugar se cita allí en el Salmo 22, un salmo mesiánico, y el Salmo 8 también que hemos citado es un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos son los que anunciaban la muerte de Cristo y las glorias que vendrían tras ella. Y allí se habla de dos congregaciones, allí en el Salmo 22. Primero la congregación de Israel, pero luego está la congregación que es la iglesia del Dios viviente, formado tanto por israelitas como por gentiles que hemos recibido
a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y esto también es una verdad que tenemos en las Escrituras, que el hombre, el ser humano, no viene ni busca a Dios en forma voluntaria, sino es Dios el que le trae para que venga a los pies de Cristo, para que el Señor Jesús, Él le pueda salvar una vez que el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Así, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que dice, por cuanto, o en razón de, que los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hijos o los hombres, los creyentes, participaron de carne y sangre. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros recibimos un cuerpo humano al nacer, y que ese cuerpo tiene sangre, y la vida de el ser humano está en la sangre, como muy bien lo ha dicho Dios a través de toda la Biblia. La vida del cuerpo humano y de los animales y de las bestias y de todo está en la sangre. Así el Señor Jesús, para poder redimirnos, para poder morir en la cruz, para Él llegar a ser la víctima inocente que sería puesto en el altar allí de Dios en la cruz para expiar los pecados en forma definitiva, tenía que Él participar también de carne y sangre. Por eso cuando Él entra en el mundo, Él dice, me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Me preparaste cuerpo. Así, lo mismo que nosotros, Él también recibió un cuerpo humano. Un cuerpo a través del cual Él pudo entregar su vida allí en la cruz, cual la víctima inocente, sobre quien fueron cargados los pecados de todos aquellos que hemos confiado en Él. Así dice que por medio de la muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí tiene que ver con la muerte eterna. Y la muerte eterna, por supuesto, el imperio de esta muerte lo tenía Satanás. Y en la antigüedad, el gran espanto, el gran problema que había, el gran miedo que tenían los seres humanos era precisamente a morir, porque ellos morían y como no había remisión de pecados, ellos iban a la muerte eterna. Y para muchos la muerte era pérdida. Hoy día, sin embargo, obviamente que también para mucha gente la muerte es pérdida, pero sin embargo para el creyente en Cristo la muerte ya no es motivo de miedo, porque la muerte es solamente un paso por el cual nosotros pasamos a la eternidad, y el creyente en Cristo, su cuerpo va a la tumba, pero su alma y su espíritu van inmediatamente al encuentro de su Señor. Así la muerte, dice el apóstol Pablo, para el creyente es ganancia. Sin embargo, la muerte para el inconverso es pérdida irremisible, porque con ello queda sellado su destino eterno. Una persona que muere sin tener a Cristo como su Salvador personal
queda eternamente destituido de la gloria de Dios, y no hay nada ni nadie que pueda cambiar el destino de aquel que partió a la eternidad. Si es un creyente salvado por Cristo, y ojo que aquí estoy citando palabras de la Biblia y no son argumentos humanos, porque la palabra de Dios jamás emplea lenguaje ambiguo en cuanto a los creyentes. No es que se diga a lo mejor o tal vez o quizás no. El apóstol Pablo dice claramente que partimos para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque como ya he mencionado, la salvación no depende de lo que la persona haga. Lo único que la persona puede poner para la salvación es su fe. Es su fe en el Hijo de Dios, en la muerte de Cristo. Cristo es el objeto de la fe, pero nada más. Entonces el creyente está, por toda la eternidad, estará en la presencia de Dios. Así ahora ya no hay miedo a morir. Sabemos que si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte los creyentes, vamos a resucitar y vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Y esto es muy importante, porque dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, va a decir, a la raza humana. ¿Y por qué habla de que no socorrió a los ángeles? Es porque el primer pecado del que nosotros tenemos conocimiento no ocurrió acá en la tierra, sino ocurrió en la presencia de Dios. Satanás, quien fue uno de los ángeles más hermosos, más perfecto, él no estuvo contento con la condición en la que él fue creado, y él se rebeló en contra de Dios. Y leemos en la carta, o sea, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14 dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de el norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, o hasta el infierno, porque muchos niegan hoy día la existencia del infierno, pero la verdad es que el infierno fue creado por causa de el diablo y sus ángeles, no por causa del hombre. Y con Satanás, con Lucifer, se rebelaron muchos ángeles que le siguieron en esta rebeldía, y ellos están reservados para el día en que serán lanzados al lago de fuego. Así, por eso dice que Dios no socorrió a los ángeles caídos, a los ángeles que cayeron en pecado, sino más bien Él socorrió a la descendencia de Abraham, o en este caso, en primer lugar, a los israelitas, ya que de allí viene la salvación para todos nosotros los que hemos acudido a Cristo para la salvación, el perdón de nuestros pecados. Así dice el versículo 17: por lo cual
o en razón de esto, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí estamos en estos versículos que el Señor debía ser en todo semejante a los hombres, estando Él en la condición de hombre. Pero la única y gran diferencia que hay es que Él fue sin pecado. Él fue el único ser impecable. Así, de esta forma, Él no solamente pudo ser la víctima inocente, sino también en su misma persona el sacerdote y la víctima, porque Él, como una víctima inocente, Él se ofreció a sí mismo. Él a sí mismo se ofreció el rescate por nuestros pecados. Así, el Señor en su vida como hombre, y lo vemos ahí en los evangelios, Él también fue tentado por Satanás, y no fue una prueba de que Él pudiera cometer o pudiera tener algún pensamiento siquiera de pecado, no, al contrario, allí quedó revelado plenamente que Él jamás tuvo ni siquiera un atisbo de pensamiento de caer en la tentación que Satanás le estaba provocando. Así como Él fue tentado, Él fue incitado por el diablo a pecar. En otras palabras, Él también, en su amor, en su misericordia, Él es poderoso para ayudarnos cuando nosotros estamos sufriendo alguna tentación a pecar, porque Dios no tienta a nadie a hacer el mal, sino toda tentación a hacer el mal es y viene de Satanás, el diablo, el archienemigo de el Dios eterno y por supuesto de los creyentes. El Señor Jesús, por su muerte en la cruz, Él expió todos mis pecados, Él expió todos los pecados de aquellos que nos hemos refugiado, que nos hemos apropiado de esta obra de salvación. Amigo mío, tú tienes el perdón de tus pecados. Dios es tu Padre. Tus pecados han sido expiados por la muerte de Cristo en la cruz. Si aún no has acudido a Cristo para la salvación, te rogamos, te invitamos a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu único y personal Salvador, a que tengas la plena certeza de que realmente tú tienes vida eterna, tienes perdón de pecado y que pase lo que pase, tú perteneces a Cristo, lo cual por supuesto es muchísimo mejor, porque nosotros esperamos la venida de Cristo y si Él viene, nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero ¿y qué de ti, amigo mío? ¿Cuál será el destino eterno de tu alma? Dios ha provisto una salvación amplia, abundante, como hemos visto. Hay provisión para todos, pero solamente se hace efectiva para aquellos que con fe sincera, con corazones contritos y humillados, piden a Dios por su salvación. Para aquellos que no buscan entretención en este mundo, sino buscan el perdón de sus pecados. Para aquellos que no buscan hacerse religiosos, hacerse negociantes, sino más bien buscan tener la paz en su alma, la tranquilidad, la quietud, porque todo está bien con ellos para con Dios. Todas las demandas de parte de Dios quedaron satisfechas con la muerte de Cristo en la cruz. Amigo mío, venga usted al Señor Jesucristo, recíbale como su único y personal Salvador, y le aseguro por experiencia que va a ser el día, el momento más feliz para toda la eternidad. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa.
Quiero agradecer su sintonía y le invito para que nos acompañe en nuestras reuniones que celebramos los miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. También este sábado tendremos una clase bíblica especial a las 6:30 de la tarde, así le invitamos cariñosamente para que usted nos acompañe, será muy bienvenido. Las reuniones son cortas, son precisas, no hacemos colecta, así habrá un amplio recibimiento para usted. Que el Señor les bendiga, que ojalá entienda el mensaje de salvación y que tenga un buen fin de semana. Si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente seguiremos analizando el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Su